Cada ciudad tiene sus leyendas, mitos, monstruos, misterios o tradiciones que se transmiten de boca en boca, de generación en generación. Historias en medio de las fogatas que causan un escalofrío especial porque sucedieron aquí mismo. La de nuestra ciudad es la del Castillo del Rayo. Recuerdo haber oído hablar de él por primera vez gracias a mi mejor amigo Billy, cuando estábamos en 7º grado. Era un chico testarudo y un poco temerario. Nos llamó a sus amigos al patio de recreo, hablando con entusiasmo. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar sobre el Castillo del Rayo?, preguntó. Varios negaron con la cabeza, incluido yo, pero Aaron, otro chico que estaba ahí, se burló. Sí, es solo un mito. Mi tío me lo contó hace años y dijo que es solo una broma que la gente usa para hacer que las personas se suban a Shepherd's Hill durante una tormenta. No es un mito ni una broma. Mi hermano mayor y sus amigos lo vieron, replicó Billy. Tonterías, dijo Aaron. Ahora, con algo de curiosidad, pregunté, ¿qué es eso? Aaron puso los ojos en blanco y le dijo a Billy, vamos, díselo. Billy sonrió y susurró de forma espeluznante mientras se acercaba a todos. Bien, hace cientos de años, cuando se fundó esta ciudad, un hombre rico llamado Elias Murphy construyó un pequeño castillo en Shepherd's Hill y en la parte de arriba de la torre más alta instaló una enorme barra de metal. Siempre que se acercaba una tormenta, la gente del pueblo podía ver el castillo iluminarse cuando un rayo caía. Poco después, la gente del pueblo comenzó a desaparecer. Todos sospechaban que tenía algo que ver con el Castillo del Rayo, pero Elías rápidamente llenó los bolsillos de cualquiera que viniera a hacer preguntas, por lo que las investigaciones nunca llegaron muy lejos. Entonces, una de esas temerosas noches, un hombre gravemente herido con quemaduras entró a la taberna de la ciudad. Contó una historia de cómo lo habían capturado y sometido a experimentos tortuosos dentro del castillo. Decía que Elías trataba de usar una combinación de hechizos, usando relámpagos y sacrificios humanos para abrir un portal al mismísimo infierno. El hombre había logrado escapar porque Elías pensaba que había muerto y lo había desechado en un pozo de varios cuerpos en diferentes estados de descomposición. Esa fue la gota que colmó el vaso para los habitantes altamente religiosos del pueblo. Como no querían que un adorador del diablo realizara experimentos malvados cerca de ellos, formaron una turba y marcharon hacia Shepherd's Hill, desafiando la tormenta violenta que en ese momento se desataba. Pero justo antes de llegar a la cima, un enorme rayo cayó en el cielo. Cuando golpeó la varilla, todos vieron conmocionados cómo se abría un pozo profundo debajo del castillo y se lo tragaba entero. Cuando la última de las torres más altas desapareció bajo la tierra, el pozo se cerró sin dejar rastro de que el castillo alguna vez hubiera existido. El hombre quemado murió de una infección varios días después, y con el tiempo comenzaron a preguntarse si realmente todo esto había sucedido. Se convencieron entre todos de que todo había sido una especie de sueño o alucinación, y acordaron no hablar de ello. Pero, durante las noches de tormenta, algunos susurraban que aún podían ver el castillo en un breve destello de relámpago. Hasta el día de hoy, si te aventuras hacia Shepherd's Hill durante una tormenta eléctrica y te paras donde estuvo la multitud de esa fatídica noche, puedes ver el Castillo del Rayo, una proyección del infierno, donde Elías todavía está realizando sus experimentos con almas torturadas. Billy terminó con una sonrisa triunfante. ¿Ves? ¡Es una tontería!, intervino Aaron. No hay ningún castillo malvado en Shepherd's Hill. He estado ahí un montón de veces y solo hay piedras y maleza. Shepherd's Hill está al este de la ciudad y es un espacio de senderismo, ya que desde la cima se puede disfrutar de una vista estupenda del valle. Las formaciones rocosas dificultan la escalada en la mayoría de sus lados,
pero hay un sendero muy transitado que sube a la cima y que sale de un pequeño estacionamiento desde abajo. Era difícil imaginar un castillo construido en aquella rocosa cima, pero más arriba había una zona más plana, y si Elías había logrado hacer torres a base de piedras, supuse que era posible. Sin embargo, Aaron tenía razón. Actualmente no había nada más ahí que maleza y rocas. Sí, pero ¿alguna vez has estado ahí durante una tormenta eléctrica?, preguntó Billy. Bueno, pues no, pero eso sería estúpido. Es el punto más alto de la ciudad, respondió Aaron. Así que no sabes una mierda, dijo Billy. Mi hermano jura que es real. Él y sus amigos subieron a la colina durante la última tormenta y lo vieron con sus propios ojos. Incluso dijeron que había luz saliendo de una ventana en la torre más alta y que podían ver la silueta oscura de un hombre mirándolos. Elías sigue ahí adentro. Billy volvió a susurrar de forma espeluznante. Y lo más aterrador es que todos dijeron que podían oír al castillo llamándolos, haciéndoles sentir que debían entrar. Tuvieron que jalarse unos a otros y terminaron corriendo por todo el camino de regreso a casa. Parece que te está tomando el pelo, amigo. Está tratando de hacer que subas tú mismo y te mojes. Aaron se rió entre dientes. Billy se estaba enojando cada vez más. ¡Claro que no! Incluso me advirtió que nunca fuera a buscar el castillo y me hizo prometer que no lo haría. Solo quería que lo supiera en caso de que alguien más intentara convencerme de ir a verlo con ellos por lo estúpido y peligroso que es. Especialmente porque literalmente vieron a un demonio. Estaba aterrorizado cuando me lo contó. Obviamente, como Aaron decía, el Castillo del Rayo sonaba más a mito o a broma que a un lugar real, pero yo conocía al hermano de Billy, Mark. Su padre había muerto de cáncer varios años antes y Mark había asumido el papel de padre con Billy, cuidando siempre de él. Era poco probable que le hiciera una broma de ese tipo a Billy y tratara de engañarlo para que subiera a una colina en medio de una tormenta eléctrica. Bueno, como sea, sigo pensando que es una tontería. Pero tú cree lo que quieras. Yo me voy. Aaron se alejó, al igual que los demás, pero yo me quedé con Billy. ¿Tú me crees, verdad?, preguntó. Todavía no estaba tan seguro de ello, así que le dije: no estoy seguro, pero no sé por qué Mark te mentiría sobre eso. Parece que al menos vio algo. En todo caso, nunca lo sabremos con seguridad porque prometiste que no irías ahí. Y no estoy dispuesto a arriesgarme a recibir una descarga eléctrica para ver un castillo del infierno. Tienes razón. Le prometí que no iría a buscar el castillo. Pero también tenía los dedos cruzados detrás de mi espalda cuando lo hice, así que... La expresión de Billy se volvió traviesa. No, amigo. Lo miré seriamente. Si algo te pasa, piensa en Mark. Piensa en tu mamá. Billy puso los ojos en blanco. Rayos. Estaré bien. Hay una tormenta pronosticada para esta noche y solo quiero ir a echar un pequeño vistazo. Mark y sus amigos están bien. Tan pronto como lo vea, correré de regreso a toda prisa. Billy, es muy peligroso, especialmente si vas solo. Incluso si no hay un castillo del diablo, podría ser alcanzado por un rayo, o caer de granizo, o algo por el estilo. Quiero que me prometas que no subirás a esa colina esta noche. Y pon las manos al frente cuando lo hagas. Él cedió. Con un suspiro dramático, extendió las manos frente a su cuerpo y dijo: prometo que no subiré a Shepherd's Hill esta noche buscando el Castillo del Rayo. Su voz no sonaba muy convencida mientras decía esto, pero decidí no presionarlo. Bien, ya sonó la campana. Deberíamos volver al salón. Y regresamos a clase con Billy luciendo derrotado. El resto del día pasó sin volver a hablar sobre el Castillo del Rayo o cualquier otra cosa importante en realidad, fuera de la montaña de tarea que recibimos. Para cuando llegué a casa y estaba inmerso en mi tercera hora de tareas, me había olvidado por completo de la historia de Billy. Hasta que escuché un estruendo a lo lejos. Eran truenos. Se acercaba una tormenta.
Miré por la ventana y vi algunos destellos de luz. Inmediatamente mi mente se imaginó los macabros experimentos de Elías y un escalofrío me recorrió la espalda. Traté de evitar que mi imaginación se desviara hacia lo que podría haberle hecho a esa pobre gente mientras la tormenta se intensificaba. Un gran trueno sacudió toda la casa. Pensando en Billy, imaginé lo loco que sería estar cerca de la cima de una colina rocosa con este clima y recé para que su promesa fuera suficiente como para mantenerlo alejado. Sin embargo, tenía una sensación de hundimiento en el estómago porque solo había hecho esa promesa para callarme y no tenía intención de cumplirla. Pasé toda la noche sin dormir mientras la tormenta seguía afuera. Nuestros padres aún no nos habían comprado celulares a ninguno de los dos, así que no podía enviarle un mensaje para saber cómo estaba. Simplemente me repetía una y otra vez que Billy iba a estar bien y que lo vería en la escuela por la mañana. Pero a la mañana siguiente, mientras comía mi cereal, mi mamá recibió una llamada. Era Mark. Billy había desaparecido. Se me revolvió el estómago cuando mi mamá me pasó el teléfono. Oye, Shane, ¿Billy fue a tu casa anoche y durmió contigo? Podía oír la ansiedad en su voz. No lo he visto desde la escuela ayer. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mi voz tembló con la pregunta. Anoche le dije buenas noches a Billy justo antes de que llegara la gran tormenta. Estaba haciendo la tarea en su cuarto y dijo que iría a dormir temprano. Luego, esta mañana, cuando fui a levantarlo para ir a la escuela, no estaba. Espero que se haya escapado y se haya quedado dormido en casa de uno de sus amigos. ¿Hay alguna chica con la que haya estado hablando? O tal vez te dijo algo sobre a dónde podría ir anoche. Mamá y yo estamos llamando a todos en los que podemos pensar para ver si alguien lo ha visto o ha tenido noticias de él. Dudé. Tenía la fuerte sospecha de que Billy había ido a Shepherd's Hill durante la tormenta, pero había sido Mark quien le había contado sobre el castillo del rayo. Si Billy hubiera ido a la colina y se hubiera lastimado, o algo peor, Mark se sentiría destrozado. Pero también me imaginaba a Billy al pie de la colina con una pierna rota, habiéndose resbalado del camino bajo la lluvia y caído. Podría estar necesitando ayuda desesperadamente, y sabía que tenía que contarle a Mark todo esto. Mark, Billy nos contó ayer sobre el castillo del rayo, y estaba hablando de ir ahí durante la tormenta de anoche. Le hice prometer que no lo haría, pero ya sabes cómo es cuando quiere hacer algo. Nada se interpone en su camino. Dije. ¡Ay, no, joder, no! Nunca había escuchado tanta desesperación en la voz de un hombre antes. Mark, lo siento. La llamada terminó. Colgó antes de que pudiera terminar. Mi madre ahora me miraba con gran preocupación. Yo me derrumbé y le expliqué todo. Ella había vivido en esa zona toda su vida y me enteré de que conocía bien los rumores sobre el castillo del rayo. Esa estúpida leyenda. La gente se lastima todos los años tratando de ver ese maldito castillo. Es solo un mito. Un niño fue alcanzado por un rayo y murió cuando yo estaba en la escuela secundaria. Y pensé que eso haría que la gente dejara de ir ahí, pero supongo que todavía siguen yendo. Espero que Billy esté bien. Se levantó rápidamente de la mesa y agarró sus llaves. Ven, vamos a buscarlo. Llamaré a la escuela y les diré lo que pasó. Me hizo un gesto para que la siguiera. Encontraron la bicicleta de Billy en el estacionamiento, pero eso fue todo. Se organizó un grupo de búsqueda completo y barrimos cada centímetro de Shepherd's Hill junto con las áreas circundantes, pero no se encontró ni un solo rastro de Billy. Fue como si simplemente se hubiera desvanecido en el aire. No dejó ninguna nota,
Nadie había oído nada más acerca de él, ni lo había visto desde que Mark lo vio aquella noche. Simplemente había desaparecido. Sin ninguna prueba en la cual basarse, la policía simplemente lo clasificó como persona desaparecida. Pero surgieron diferentes teorías en la ciudad sobre lo que pudo haberle pasado. Algunos decían que alguien se lo había llevado en el estacionamiento, ya sea de manera voluntaria o involuntaria. Otros creían que había sido abducido por extraterrestres. Sin embargo, ninguna teoría había sido tan popular como la de que el castillo se lo había llevado. Esa fue la única que comencé a creer, más aún por mis sueños. Me llevó varios días poder dormir después de que Billy desapareciera, y cuando finalmente lo lograba, solo tuve pesadillas, y eran demasiado vívidas. Eran de Billy, atado a una mesa con la sombra oscura de un hombre creciendo sobre él. Risas maniáticas, sonidos de truenos crepitando en el aire y sensación de dolor. Un dolor nauseabundo, paralizante que me destrozaba los huesos. Los gritos de Billy siempre resonaban en mis oídos cuando me despertaba. Al principio los atribuía a la culpa que sentía por no haberle dicho a nadie que me preocupaba que Billy pudiera salir durante esa tormenta. Pero eran tan vívidos que comencé a preguntarme si realmente podían ser reales. Si es que acaso era Billy extendiendo la mano desde donde sea que estuviera ahora, rogando por que alguien lo salvara. Me convencí aún más de que esto sería verdad cuando me di cuenta de que Mark también los estaba teniendo. Pasó cada tiempo libre que tenía de pie en esa colina, gritándole a Elías que le devolviera a su hermano. ¿Dónde estás, bastardo? ¡Muéstrate! ¡Sé que lo tienes! ¡Veo lo que le estás haciendo en mis sueños! ¡Devuélvemelo! ¡Llévame a mí en su lugar! Gritaba entre su furia ardiente y un llanto de dolor, rogando que una tormenta hiciera aparecer el castillo, pero el cielo se negó a sus súplicas. Pasaron meses sin un solo relámpago, y los gritos de Mark se volvieron cada vez más débiles. Era menor de edad, pero parecía que todos habían decidido colectivamente hacerse de la vista gorda ante su consumo de alcohol, incluso su propia madre. Permitirle adormecer un poco del dolor parecía ser un acto de misericordia, especialmente porque le permitía dormir unas horas sin sueños terribles, libre de los lamentos tortuosos de su hermano. Desafortunadamente, nadie se dio cuenta de que estaba recurriendo a sustancias más duras para mantener a raya las pesadillas. Y 4 meses después de que Billy desapareciera, Mark sufrió una sobredosis ahí mismo, en Shepherd's Hill. Después de su muerte, su madre sufrió un colapso mental. Había perdido a su marido y ahora a sus 2 hijos en el lapso de unos pocos años. Su mente simplemente no podía soportar ese nivel de dolor. Quedó completamente catatónica y tuvo que ser llevada a un centro de atención de tiempo completo. Luego de eso, el alcalde hizo cerrar el sendero que llevaba a la cima de Shepherd's Hill y contrató seguridad las 24 horas para vigilarlo. Dijo que ahí se habían producido demasiadas desgracias y muertes a lo largo de los años, y que era más seguro si no se permitía que nadie subiera. Y con eso, la vida de la mayoría de los residentes del pueblo comenzó a volver a la normalidad. La historia de Billy comenzó a desvanecerse en sus mentes, y los comentarios sobre el castillo del rayo disminuyeron. Sin nuevas noticias del tema ni pruebas en las cuales basarse, la gente simplemente siguió adelante. 6 meses después, un hombre fue arrestado en un pueblo vecino que tenía los cuerpos de varios niños enterrados en su patio trasero, y con ello, la historia de Billy volvió a surgir. Si bien el cuerpo de Billy no fue encontrado en el lugar, tenía el mismo rango de edad que las otras víctimas que descubrieron. Para muchos, eso fue suficiente para dar por cerrado el caso, a pesar de que al hombre le mostraron fotos de Billy y dijo que no lo había secuestrado.
La gente quería cerrar el caso, y eso se convirtió en la única verdad en el pueblo. Billy no había sido secuestrado por un castillo o un fantasma, sino por un hombre malvado y humano. Incluso preferí creer en ello. Tenía que hacerlo, porque los sueños nunca se detenían. Si hubiera dejado que alguna parte de mí pensara que algo más le había pasado a Billy, que realmente seguía en el Castillo del Rayo, me habría vuelto loco. Todas las noches soñaba con la tortura de Billy y todas las mañanas me despertaba con mis propios gritos resonando en mis oídos. Al igual que Mark, recurría a los medicamentos para calmar las pesadillas, pero lo que yo tomaba era de prescripción médica. Fui a terapia y recibí medicación para la ansiedad y el insomnio, lo que me permitió dormir la mayoría de las noches y mantener intacta mi cordura. Sin embargo, algunas noches tormentosas, Billy atravesaba mis comas inducidos por el medicamento. Sus gritos eran tan fuertes que amenazaba con reventar mis tímpanos. Me despertaba bañado en sudor frío y con una punzada de culpa por haber trabajado tanto para callarlo. Así que, cuando cumplí 18 años, me mudé al otro lado del país, pensando que el alejarme un poco de la ciudad podría ayudarme. Y hasta cierto punto, funcionó. Billy todavía me despertaba algunas noches, pero no era tan tormentoso y las pesadillas eran mucho menos vívidas. Adquirí el hábito de consultar el pronóstico del tiempo para el lugar donde vivía antes de acostarme y, si había tormentas, tomaba una dosis doble de mi medicamento. Y por lo general, lograba llegar hasta la mañana. Una de esas noches, vi que había una advertencia de tormenta severa para la ciudad y me preocupé de que pudiera ser una noche particularmente mala. Entonces, tomé mis pastillas y puse mi cabeza en la almohada, esperando que oscureciera hasta que saliera el sol. ¡Joder! ¡Detente, por favor! ¡Ya para! Estaba de nuevo en la cámara de tortura. Billy estaba sufriendo como nunca. Y Elías no era solo una sombra oscura esta vez. Podía distinguir sus rasgos, su sonrisa malvada, sus ojos fríos y negros. Su risa era tan ensordecedora como los gritos de Billy. Mis oídos se estremecían, pero no me desperté. Y por primera vez escuché hablar a Elías. No puedo parar ahora, muchacho. Ya casi lo logramos. Solo una gran sacudida más. ¡Ahí viene! Escuché un potente crujido de electricidad y relámpagos que atravesaron varios aparatos. Billy se convulsionó terriblemente y soltó el grito más fuerte que jamás había escuchado mientras su piel comenzaba a ponerse roja y humeante. Yo también grité y, cuando lo hice, Elías me miró directamente con esos ojos negros. De alguna manera, él sabía que yo estaba ahí y sonrió con esa sonrisa malvada, con sus dientes afilados como dagas. Fue entonces cuando finalmente me desperté. Me zumbaban los oídos cuando me incorporé de golpe en la cama, completamente empapado en sudor e hiperventilando. Corrí al baño de inmediato y vomité. Cuando terminé, me desplomé contra la pared del baño y lloré con la cabeza entre mis manos. Fue un sueño. Repetí por 100ª vez. Lo soñaste porque viste las fuertes tormentas que se avecinaban esta noche. Te alteraste las ideas y esta vez lo empeoraste todo. Finalmente, logré calmarme y me recosté en la cama, pensando que estaría despierto toda la noche, ya que probablemente había vomitado la mayor parte de mi medicamento y tenía miedo de lo que podría ver al momento de cerrar los ojos. Sin embargo, sorprendentemente,
Me sentí agotado, más cansado de lo que recordaba haberme sentido en años y, de repente, ya era de mañana. Billy no regresó en mis sueños. Había dormido toda la noche sin problemas. Además, me sentía diferente, como si me hubiera quitado un horrible peso de encima. Esa fue la última vez que vi a Billy. Poco a poco fui dejando de tomar medicamentos, esperando que en algún momento regresara, pero nunca lo hizo. 6 años, 6 meses y 6 días después de la noche en que Billy había desaparecido, por fin había podido dejar de soñar con él. Yo era libre. De alguna forma, finalmente había salido de esto. Al menos eso fue lo que me dije a mí mismo. Eso fue hace 10 años. 10 años desde que había escuchado a Billy por última vez. Aún pensaba en él casi todos los días, y eso era lo que me impedía volver a casa. Me aterrorizaba que si volvía al lugar donde había ocurrido todo, las pesadillas volverían a empezar. Mis padres lo comprendieron, sabían el trauma por el que había pasado, y venían ellos a visitarme. Eso fue hasta que mi madre se enfermó. Los médicos le recomendaron que no viajara a largas distancias, así que decidí conducir hasta casa para su cumpleaños. Tal vez el último. Mientras conducía hacia el pueblo, pasé justo por Shepherd's Hill y, para mi sorpresa, vi a unos excursionistas subiendo por la ladera. Debieron haber vuelto a abrir el sendero en algún momento. Tal vez se quedaron sin fondos para la seguridad, o tal vez simplemente pensaron que era hora de seguir adelante. Seguí el camino con mis ojos cuesta arriba. Se me heló la sangre. En la cima había un niño mirándome fijamente. Estaba demasiado lejos como para distinguir sus rasgos distintivos, pero la ropa me resultaba muy familiar. Un atuendo que había visto tantas veces en sueños. «¿Billy?», dije en susurro. El coche empezó a dar saltos con violencia y rápidamente miré hacia la carretera para darme cuenta de que mi carro estaba a media carretera. Me había desviado hacia la hierba y tuve que volver al carril. Cuando corregí el paso del vehículo, miré hacia la cima de Shepherd's Hill y vi que el niño se había ido. ¿Realmente había estado ahí todo este tiempo?, me pregunté. Había sido un viaje largo y estaba cansado. Volver al pueblo seguramente me traería algunos malos recuerdos. Lo atribuí a que mi mente me estaba jugando una mala pasada, y llegué a la casa de mis padres sin más incidentes. Convivimos por unas horas mientras caía la noche, pero mi madre se encontraba cansada desde bastante temprano. Yo también estaba exhausto por el viaje, así que al poco rato me hallaba acostado en la cama del cuarto que tenía cuando era niño. Y cuando cerré los ojos, escuché un ruido a lo lejos. Shane, Un susurro invadió mis sueños. Shane, despierta. Abrí los ojos y vi 2 ojos mirándome directamente a centímetros de mi cara. Casi grité, pero lo reprimí. No quería despertar a mi madre. En cambio, me recargué lo más que pude en la esquina de la cama y me tapé la boca con la mano. Me apreté contra la pared y un relámpago iluminó al intruso. Era Billy. Se veía exactamente igual que la última vez que lo había visto en el patio de recreo, con la misma ropa que usaba en mis pesadillas. Hola, Shane. Ha pasado mucho tiempo. Su voz surgió de la oscuridad. Estaba paralizado por el miedo. No había forma de que fuera real. O seguía dormido, o estaba alucinando terriblemente. Tenía que estarlo. Sin embargo, otro relámpago iluminó la habitación y ahí seguía,
tan sólido y real como cualquier otro niño que hubiera visto antes. Shane, tenemos que irnos. ¿Qué? No, no eres real. Esto es solo un sueño. Susurré de vuelta. No es un sueño, Shane. Traté de enseñártelo durante años, pero nunca viniste. ¿Oíste? Todavía estoy atrapado en ese castillo y necesito tu ayuda. Detecté un toque de ira en sus palabras. No, 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 no. Eres una alucinación. Mi mente me está jugando mal. Te secuestraron y te asesinaron. Estás muerto. Traté de razonar con él, conmigo mismo. ¿Me veo muerto? No me secuestraron. Te estoy diciendo, aún estoy atrapado en ese castillo y tenemos que irnos, ahora. No tenemos mucho tiempo. La tormenta se mueve rápidamente. No estás atrapado en el castillo. ¿Estás aquí? No estoy realmente aquí. Puedo proyectarme durante las tormentas, pero mi cuerpo sigue en el castillo. ¡Puedes salvarme! Elías está trabajando en otra persona esta noche. Te guiaré directamente a mi cuerpo una vez que estemos dentro. Y puedes sacarme. Por favor, Shane. Han pasado años. No envejezco, no duermo, no como. Todo lo que conozco es prisión y tortura. Por favor. Otro destello iluminó la habitación y vi el rostro de mi viejo amigo. El chico con el que crecí, con el que reí, con el que me metía en problemas. Realmente había estado atrapado en el castillo todos estos años y yo lo había abandonado. Algo me decía que finalmente necesitaba responder a su llamado de ayuda. Está bien, Billy. Iré contigo. Te llevaré a casa. Excelente. Consigue una linterna y reúnete conmigo en la colina. Otro destello iluminó mi habitación y se había ido. Se me erizaron los pelos de la nuca, pero aún así me levanté y caminé lo más silenciosamente que pude por la casa de mis padres. Mi padre siempre había dejado una linterna debajo del fregadero por si se cortaba la luz y ahí la encontré. También tomé prestado su impermeable al salir por la puerta. Me adentré en el viento aullante y me dirigí a mi coche. Durante todo el trayecto no dejé de pensar que tal vez me estaba volviendo loco y que esperaba que así fuera. Las alucinaciones podrían tratarse, pero si lo que estaba pasando era real. Cuando entré en el estacionamiento de Shepherd's Hill, la tormenta comenzó a tomar fuerza. Respiré aliviado cuando me estacioné, ya que no vi ninguna señal de Billy cuando entré. Tal vez todo estaba en mi cabeza. ¡Mira! Cayó un rayo cerca. La cara de Billy estaba justo al lado de la ventanilla del lado del conductor. Vamos, dijo, y yo salí del auto. ¿por aquí? Encendí la lámpara y lo seguí hasta el inicio del sendero. Como él dijo que solo era una proyección, esperaba que el haz de la luz lo atravesara, pero descubrí que la luz le daba en la espalda y proyectaba una sombra como si fuera un niño real. Más extraño aún, él estaba completamente seco y la lluvia parecía rodearlo en lugar de atravesarlo. Algo parecía extraño. Me detuve justo antes de comenzar a subir. ¿Qué estás haciendo? No tenemos tiempo para esto. La tormenta casi termina. Parecía genuinamente desesperado. Lo siento. Voy detrás de ti. Había llegado hasta ahí y quería ayudar a Billy. Sin una idea real de cómo podría funcionar todo esto, dejé de lado mis preocupaciones y seguí adelante. El camino estaba resbaladizo y la lluvia caía con fuerza gracias al viento. Apenas podía ver su par de pies frente a mí y tropecé varias veces en el camino hacia arriba. Los truenos retumbaron en mis oídos durante todo el trayecto, tan fuerte que estaba seguro de que un rayo caía peligrosamente cerca. De vez en cuando miraba hacia adelante
y aún podía ver a Billy en la luz, haciendo gestos para que me moviera más rápido. Justo antes de que llegara a la cima, se detuvo y me paré a su lado. Estaba a punto de preguntarle qué estábamos haciendo, cuando un enorme destello iluminó el cielo. Un rayo cayó del cielo y golpeó la vara de la torre de un castillo que había aparecido de pronto ante nosotros. 3 torres de piedra se alzaban desde un muro central, construido directamente sobre las rocas que formaban la cima de Shepherd's Hill. Era magnífico y aterrador al mismo tiempo. Cerca de la cima de la torre más alta podía ver una luz. Una ventana estaba iluminada y juré que vi una sombra negra de pie en ella, pero en un instante desapareció. Joder, Billy. Creo que vi a Elías. Puede que nos esté mirando. No lo veo. No te preocupes. Está distraído tal y como te dije. Te diré exactamente a dónde ir. Ya casi llegamos. Solo abre la puerta. Tenemos que apurarnos. El viento estaba empezando a bajar y no estaba seguro de cuánto tiempo permanecería así el castillo si la tormenta paraba. Comencé a caminar hacia la puerta y, a medida que me acercaba, escuché más susurros. Esta vez no eran de Billy, sino varias voces diferentes. Eso. Ya casi llegamos. Entra. Únete a nosotros. El castillo me estaba llamando, invitándome a entrar. Una extraña sensación me invadía a medida que me acercaba. Quería entrar, no para rescatar a Billy ahora, sino para unirme al resto de las voces en el interior. Puse mi mano en el picaporte. Bien, ahora solo ábrela. La voz de Billy vino detrás de mí, pero algo sonaba diferente. Era como si hubiera 2 voces superpuestas, la de Billy y una voz grave de algún tipo. Lo miré justo antes de abrir la puerta. Un rayo iluminó su rostro una vez más y lo vi. Sus ojos eran negros. Me sonrió con dientes afilados como navajas, tal como lo había hecho Elías en su sueño. Y mi mente regresó a la realidad. Este no era mi amigo. Mi amigo se había ido hace mucho. Las palabras de Elías se reprodujeron en mi cabeza. Solo una gran sacudida más. Por eso Billy había dejado de aparecer en mis sueños. Ya no era Billy. Elías lo había convertido en una especie de demonio, igual que él. Y ahora yo también estaba en peligro de convertirme en uno. Solté el picaporte y me giré para mirar a Billy. ¿Qué estás haciendo? ¡Entra! Susurró. Sin pensarlo, corrí de su lado tan rápido como pude, pero él me tomó del brazo cuando pasé. Sus dedos quemaron el impermeable y me quemaron la carne. Para ser un niño pequeño, era absurdamente fuerte y me detuvo en el lugar por un momento. Pero sentí que el agarre comenzaba a debilitarse después de unos segundos y logré alejarme. La lluvia estaba aligerándose y corrí. ¡No! Escuché suavemente detrás de mí, como si se estuviera desvaneciendo, pero no miré hacia atrás. La tormenta había pasado y pensé que el castillo podría haber desaparecido, pero no iba a reducir la velocidad para averiguarlo. Me moví tan rápido como pude de regreso a mi auto y aceleré todo el camino de regreso a casa de mis padres. Tan pronto como entré por la puerta, miré el pronóstico para los próximos días.
Afortunadamente no se veían tormentas y sentí que al menos podría terminar mi visita para el cumpleaños de mi madre, aunque fuera con los nervios de punta todo el tiempo, temiendo escuchar un trueno. Sin embargo, pudimos celebrar en paz. El clima se mantuvo soleado y pude desearle a mi madre un feliz cumpleaños, probablemente por última vez. Había decidido no contarles a mis padres lo que sucedió esa primera noche que estuve en la ciudad porque no quería arruinar la celebración. Escondí el impermeable de mi padre debajo de mi cama y me puse mangas largas para cubrir las quemaduras en mi brazo. Sin embargo, antes de irme, sabía que tendría que decirles algo, aunque fuera para protegerlos. Entonces, mientras empacaba, llamé a mi padre a mi habitación para devolverle su impermeable. Papá, lo siento, pero tomé prestado esto la primera noche que estuve aquí y se quemó un poco. Te pedí uno nuevo por internet y debería llegar mañana. Se lo mostré. ¿Qué demonios? ¿Saliste durante esa tormenta? ¿Qué pasó? Preguntó. No estoy seguro de poder explicarlo exactamente, pero solo... Si ves a Billy, no lo sigas. Tú o mamá, díselo también a ella. Sabía que debía haber sonado como un loco, pero la expresión de mi padre no era de confusión. Era de miedo. Dudó por un segundo antes de responder. Todos estos años pensé que lo estaba imaginando. Muchas gracias por ver y escuchar esta historia. Tus likes y comentarios son muy importantes para mí, así que no dudes en escribirme. Me puedes seguir en todas mis redes sociales como Damita de Blanco. También me puedes escuchar en tus plataformas de podcast preferido. Comparte para que más amantes del terror se unan a esta gran familia. Enfrentando tus miedos, yo soy la Dama de Blanco.